viene siendo tan importante como los demás, ¿verdad? Y hoy en historia vamos a ver el inicio del mundo bipolar y la geografía o la Guerra Fría. Cómo se va dando la problemática, cómo se va dando. Acuérdense que vimos en la clase anterior todas las consecuencias, causas de la Guerra Fría, cómo empezó, cuándo se inició, después de qué se inició, o qué se enfocó a la parte de esta guerra. Y el día de hoy vamos a ver así de rápido y sencillo. Se ven que ahorita los temas son cortos, no son tan cansados, pero pues sí tenemos que seguir avanzando. Ahorita les digo. El inicio del mundo bipolar y la Guerra Fría. Es el tema que vamos a ver. Vamos con las proyecciones, que son sencillas. Pues bienvenidos al Centro Escolar Quintal, ¿verdad? A una clase más de Historia Universal, primer grado, el inicio del mundo bipolar y la Guerra Fría. Sí, la Guerra Fría y el mundo bipolar. Esto es un conjunto de Alemania. Todo lo que está aquí en la foto, que viene siendo esta parte, es el muro que se construyó durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, llamado como el Muro de Berlín, ¿verdad? Todo esta parte. Se le dividía a la misma nación en dos partes en ese momento. Dice, el mundo bipolar. Estados Unidos, líder del mundo capitalista. Europa Occidental, 1945-1973. Japón, una potencia asiática. La Unión Soviética, una gran potencia. La expansión del comunismo. Crisis económica y política, países industrializados. Y crisis y hundimiento del comunismo. Esos son algunos argumentos o algo esencial que se dio durante la época del mundo bipolar. Introducción. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba dominado por dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Por eso es de la imagen, ¿verdad? Está acá. El mundo en dos partes. La política del bloque llevó al lineamiento de numerosos países del mundo en uno a otro bloque. La Unión Soviética se convirtió en la fuerza del ámbito socialista, ejerciendo su influencia sobre amplios territorios. El capitalismo y el socialismo eran las dos corrientes principales que estaban en ese momento. Es decir, que uno tenía que agarrarse del otro para poder seguir avanzando. En la Unión Soviética, como su nombre lo indica, se enfocó al ámbito socialista. Estados Unidos, líder del mundo capitalista. La afirmación de la potencia estadounidense, revolución política, el America Way of Nice, ¿verdad? Que es la parte fundamental de todo esto. La afirmación de la potencia estadounidense. El predominio de Estados Unidos reposado sobre tres pilares: la superioridad tecnológica y económica, el prestigio político y la potencia militar. La actuación de Estados Unidos se centró en dos objetivos: mantener su supremacía social sobre el mundo capitalista y frenar la expansión comunista. La evolución política nos dice lo siguiente. A partir de 1960, la superioridad de Estados Unidos en el mundo comenzó a erosionarse.
En el ámbito económico, debió afrontar la competencia de Europa y de Japón. A escala social, se evidenció la existencia de un amplio sector de pobres y marginados, así como un problema de discriminación racial respecto a la población negra. En el plano político aumentó el temor a la URSS y poseedora de misiles capaces de llegar al territorio estadounidense. El American Way of Life. La hegemonía estadounidense se sustentaba también en la creencia en la superioridad de un modo de vida basado en la abundancia y el consumo. Pero la sociedad de la abundancia tenía su lado oscuro, amplios sectores sociales quedaban excluidos de la opulencia. En los años 60, este modelo social fue contestado. Las organizaciones de población negra se radicalizaron y la juventud se rebeló contra los valores imperantes. Estados Unidos también vio contestado su hegemonía en el ámbito internacional. Aquí véanlo cómo es el argumento de la gente, ¿verdad?, que se encontraba en ese régimen, que tenía un poco de recursos, las manifestaciones, los lujos, toda esta parte en su momento. Vean aquí al gordito como está con sus papas, ¿verdad? Europa Occidental, 1945-1973. La reconstrucción de Europa, los años de crecimiento económico, la democracia en Europa, el estado del bienestar y regímenes políticos de Europa de esta parte. La reconstrucción de Europa, como puede ver en las imágenes, se estuvo construyendo poco a poco después de la Segunda Guerra Mundial y después que Estados Unidos y la URSS eran la parte primordial o que tenían la gran potencia, pues buscaban cómo restablecerse. Dice acá, a ver, Alberto, ¿puedes leer, por favor? En la Segunda Guerra Mundial, en los países europeos estaban arruinados en Europa Occidental. Se tomaron medidas y se crearon organismos para garantizar la reconstrucción Postmédica. ¿Sí? A ver, Sofi, continúa. Después va Andy. Un paso para la reorganización económica europea fue la creación de una entidad económica de la colaboración supranacional. Ok. A ver, Andy, por favor, termina. Así, el 25 de marzo de 1957, diversos países firmaron el Tratado de Roma, que dio origen a la Comunidad Económica Europea, CEE. Exacto. Si ustedes se dan cuenta, muchachos, acaba la Segunda Guerra Mundial y en lugar que haya una superación, haya una reconstrucción y haya una motivación, lo único que trajo la Segunda Guerra Mundial fue problemas. Y los problemas para reconstruir la ciudad estaban devastadas, problemas con la tecnología, problemas con los seres humanos. ¿Cuánta gente, verdad, que no tenía ni razón, ni privilegios, ni gozo, perdieron la vida durante la Segunda Guerra Mundial? Y también dio paso a una reorganización económica mucho más severa de la actual. Es decir, que se buscan otros argumentos y sobre todo buscar subjetividad. Los años de crecimiento económico nos dicen, en los años 50 Europa Occidental inició un periodo de crecimiento económico. En general, se vivió una mejora de la renta por habitantes, una subida de los salarios y unos bajos índices de paro.
Muchos países iniciaron una modernización de su aparato productivo y los sectores tradicionales dieron paso a las nuevas industrias. El desarrollo se vio acompañado por la intervención del Estado en materia económica. Se produjo una incorporación de la mujer al trabajo. La democracia en Europa, el estado del bienestar. El crecimiento económico se vio acompañado en Europa occidental por la consolidación de sistemas políticos democráticos. Las fuerzas políticas más representativas se agrupaban en dos tendencias, los conservadores y los socialdemócratas. El modelo europeo se caracteriza por una gran potencia social del Estado a los ciudadanos, estados del bienestar que así se le llamó. A finales de los años 60 surgieron en Europa algunos movimientos alternativos que plantearon nuevas reivindicaciones, antibelicismos, ecología, feminismo, etc. Japón, una potencia asiática. Hasta el día de hoy, la ocupación americana no puede entrar. El milagro económico existió y las particularidades del modelo japonés. La industria japonesa en un mapa que tenemos que analizar después. La verdad, creo que aquí no me dejarán mentir ustedes, que ustedes son más hábiles que nosotros en el sistema de redes sociales. Y ustedes ven cómo las ciudades de sobrepoblación, las ciudades tecnológicas como Japón, Estados Unidos, pues viven de la tecnología y tienen al 100% muchos recursos. El único país o el único continente que está asociado con un pie más adelante con la tecnología es Japón, ¿verdad? Dice la ocupación americana en Japón. Dice, después de la rendición en la Segunda Guerra Mundial, Japón fue ocupado por las fuerzas estadounidenses que establecieron un sistema político inspirado en las democracias occidentales. Ante el temor de una expansión comunista en la zona del Pacífico, Estados Unidos vio en Japón su mejor aliado asiático. Por este motivo, los estadounidenses fomentaron su rápida recuperación económica y la devolvieron a la soberanía perdida. El milagro económico existió desde el inicio. Al fin del conflicto bélico, Japón estaba económicamente y moralmente destrozado, pero en menos de 20 años se convirtió en la segunda potencia económica mundial. Este milagro japonés se explicó por diversos factores: la ayuda de Estados Unidos y la no existencia de gastos militares, la coexistencia de grandes grupos industriales y financieros que controlaban los sectores básicos de la economía, una elevada inversión y mucha innovación tecnológica, la superabundancia de mano de obra y la poca cobertura social. La Unión Soviética, una gran potencia, ahí tienen los grandes personajes ilustres de la economía de Estados Unidos. La reconstrucción económica, la sociedad soviética y la descentralización de la URSS. Esto es, dice acá, este personaje estadounidense de la economía, este el soviético y estos de la URSS. La reconstrucción económica. En los 4 años siguientes al final del conflicto bélico, la URSS reconstruyó su economía y alcanzó el nivel de producción anterior a la guerra. Se dio prioridad a la industria pesada, al de armamento y a las comunicaciones. En la agricultura continuaron en las colectivizaciones del mismo tiempo que se desarrollaba para el mecanismo. El crecimiento económico fue inapegable, pero originó un modelo muy desequilibrado. Es decir, que la URSS empezó a construir mucho más que Japón, pero también la URSS tenía que alcanzar su economía que tenía estable antes que tenía de la Segunda Guerra Mundial. También sufrió desastres, también sufrió pérdidas, tanto humanas como industriales. La parte económica se volvió a restablecer constante. Y la URSS, pues viene siendo una parte. Ahorita lo que es la URSS es lo que ya no existe la URSS, ahora está lo que es Rusia. Ahora así se llama.
La sociedad soviética, dice, la sociedad soviética presentaba dos grupos sociales, el formado por asalariados y campesinos cooperativistas, el de los trabajadores intelectuales y profesionales con algún privilegio. La verdadera clase dominante la formaban aquellos grupos que atentaban o tenían el poder político, especialmente los vínculos al Partido Comunista. En conjunto de la población asistió paulatinamente a una mejora del nivel de vida, sobre todo a partir de 1956. La descentralización de la URSS dijo que con la muerte de Stalin en 1953 abrió un periodo de cambio en la URSS. En el siglo XX, el Congreso del CPUS, en 1956 se reconocieron los grandes errores del periodo anterior. La llegada de Khrushchev al poder impuso un programa novedoso de reformas. En la política exterior se abrió el camino a la coexistencia pacífica entre los bloques y se planteó la aceptación de diversas vías para la reconstrucción del socialismo, que era la parte fundamental del continente europeo y de la URSS. Las reformas iniciadas por Khrushchev se paralizaron en 1964 y en él fue sustituido. Se hizo secretario general del Partido Comunista en Berlín. Se impuso de nuevo el control ideológico. La expansión del comunismo, como pueden ver aquí en las imágenes, ¿verdad? Fue la democracia popular en Europa del Este, la influencia del modelo soviético y la expansión soviética que se representa en un mapa. La crisis económica y política en los países industrializados nos dice que al fin del crecimiento, la crisis de 1973, evolución de los procesos del petróleo, el bruto, sí, que es la parte fundamental de la industrialización, la infraestructura, toda esta parte. Europa enfrenta la crisis y reorientación de la política exterior de Estados Unidos de 1973 a 1988. La reorientación es basada en la industria del petróleo y en la economía. Sobre la inflación empieza la globalización. Bueno, muchachos, de esta manera, ¿verdad? Como podemos ver, es la parte que nos corresponde a este tema. Acá en el libro les quiero compartir, ya para finalizar el tema, les quiero compartir lo que dice acá. Dice, después de la Segunda Guerra Mundial, el orden internacional cambió y se comenzó a hablar el mundo bipolar. Tras la victoria de los aliados en 1945, las grandes diferencias ideológicas, políticas y económicas entre la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la antigua URSS, hoy Rusia, y Estados Unidos de América se hicieron evidentes. Esto provocó primero el distanciamiento entre dos potencias y posteriormente una abierta rivalidad que duró casi 4 décadas. Entre Estados Unidos y la URSS, muchachos, después que terminó la Segunda Guerra Mundial, hubo realmente una rivalidad por 4 décadas. Es decir, que ya el continente de la URSS, lo que es Rusia, no podía pisar nada que tenga que ver con Estados Unidos. Ya no le compraban, ya no intercambiaban, ya no adquirían, y también Estados Unidos tuvo que sufrir en esa parte, en su economía. Se devaluó su dinero, sí, pero no más que la de nosotros. Y ahí va incrementando Estados Unidos toda esa parte. Dice, uno de los primeros enfrentamientos entre ellos fueron por la división y el reparto de Alemania al comenzar la posguerra. El territorio alemán fue ocupado por las 4 naciones vencedoras: Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos de América y la URSS. A su vez, Berlín, que fue considerado el símbolo de la victoria de los aliados sobre los nazis, fue dividido en 4 sectores. La capital alemana se encontraba dentro de la zona de ocupación soviética
y se volvió uno de los principales motivos de la discordia entre las 4 naciones. Vencedoras como la URSS pretendía incorporar por completo a una zona de influencia, pero las otras 3 naciones tomaron parte frente común. La diferencia en la forma de administración y de administrar los territorios ocupados surgieron un poco tiempo, mientras los gobiernos franceses, británicos y estadounidenses defendían el sistema capitalista. Los soviéticos eran partidarios del socialismo. En 1949, motivados por estas diferencias, las zonas ocupadas por Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos se unieron a la República Federal Alemania Occidental. La URSS, por su parte, proclamó la conformación de la República Democrática Alemana Oriental, que hoy en día es uno de los principales recursos de este bloque. Y ya por último, dice: el llamado Muro de Berlín llegó a medir 155 kilómetros de largo y se extendió por la frontera de la zona capitalista y socialista. Se instaló además un severo sistema de seguridad para evitar las fugas y la vigilancia. Se incrementó con los años siguientes. Aún así, miles de personas pusieron en riesgo sus vidas para traspasarlo. Algunos lo lograron, otros fueron enviados a prisión y algunos murieron en el intento. ¿Por qué motivo? ¿Se acuerdan de la primera imagen que le puse? Donde está el muro. Cuando Alemania divide, ¿sí?, por ese muro de Berlín a 2 Alemanias por igual, mucha gente quedó fuera. Es decir, yo pasé la división y mis papás quedaron del lado contrario y yo me quedé solo, o mis hermanos, y muchas familias fueron destruidas de esa manera. ¿Qué hacía la familia? Como el muro pues medía 1,30 de alto, ¿verdad? Pues era fácil brincarlo y pasarse al otro lado, pero todo estaba custodiado por los militares, por la gente que estaba en desacuerdo a todo eso, y a veces hasta la misma gente, tus vecinos, tenían esa prioridad. Entonces, al caer el muro de Berlín, fue un acontecimiento que ayudó a la superación y ayudó a que Europa salga del incremento de la economía y la crisis económica. La URSS también buscaba ese argumento y logrando derribar todo esto era algo esencial. Bueno, muchachos, de esta manera, ¿verdad?, damos por terminado esta clase para que ustedes puedan salir ya a su descanso y no les quiero cansar más sobre todo esto. ¿Alguna pregunta, duda? Díganme para poder solucionarlos o ver cómo vamos a buscar. Sí, Anne, dime. Maestro, los temarios para estudiar lo de las materias, ¿cuándo será que nos los pueda pasar? Sí, el de formación, solo vas a estudiar lo que viene siendo los temas que vimos en abril, que fue la constitución, tipo de constitución y democracia. Nada más, muchachos, en formación. ¿Sí? Si les gustan apuntar, se los repito, es sobre la constitución política, cambios, cómo se llama, cómo se dio, fecha que se inició, y van a estudiar qué es democracia en todos los aspectos. Y parece que también en la Constitución vimos tipos de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, cuántos integran la Cámara de Senadores, cuántos integran la Cámara de Diputados, que también lo vimos, dijimos que eran de 500 a 300, ¿verdad? Toda esa parte. En historia, es nada más desarrollar uno de los temas que les voy a poner en el proyecto, ¿sí? Ustedes lo van a desarrollar de la manera más sencilla y ahí dice en el proyecto cómo lo voy a hacer, nada más, ¿sí? Que terminando me lo envía a mi plataforma de clase. Y geografía, pues ya les doy el tema más tardecito, ¿sí? Que también va a ser un pequeño examen. Y no se desesperen, el examen no es extenso, son 12 preguntitas tan sencillas. Entonces no hay tanto problema, ¿sí? ¿Estamos bien? Bueno, muchachos, ¿algo más? ¿No? Bueno, muchachos, pues nos vemos hasta el viernes.
Digo, hasta el viernes. Hasta el lunes. Que la pasen bien. Cuídense. Estamos al pendiente. Sí, ya mañana vamos a festejar, pero pues ahí ustedes. Cuídense, muchachos, y gracias por su tiempo. Que estén bien y me dio mucho gusto volver a verles. Vamos bien. Adiós, muchachos.